Un saludo desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios Restrepo. Queremos compartir con ustedes una serie de reflexiones que venimos desarrollando en nuestro lugar de trabajo. Se trata de la consagración total a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María, basados en el libro de Lazos de Amor Mariano. Las reflexiones son dirigidas por mi hermano gemelo Juan Fernando Barrios Restrepo y son una serie de reflexiones muy profundas. Los dos somos laicos comprometidos con la Iglesia, somos casados. Llevamos esta labor llevando todos los conocimientos recopilados durante más de 23 años a través de libros, audios, conferencias, testimonios, vivencias personales que hacen que cada uno de estos capítulos sean muy ricos. No se pueden perder en ninguno de ellos, pues el contenido es muy bueno. Se los recomiendo muchísimo. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Antes de empezar, quiero contarles un cuentico, no es historia real, es un cuentico, pero que nos sirve de ilustración un poquito de lo que quiero decirles. Una vez había un sacerdote santo, un santo sacerdote, mucha experiencia, anciano, y ya había crecido en su vida espiritual muchísimo, y tenía eso, aroma de santidad. Entonces se reúnen todos los demonios y dicen, bueno, este sacerdote nos está arrebatando muchas almas, tenemos que hacer algo para impedirlo. Entonces todos empiezan a aportar ideas. Y había un demonio chiquitico, y ese no lo dejaban hablar, porque lo creían inexperto. Entonces dice uno, yo voy, ¿quién es usted? Lujuria, déjemelo a mí y verá. Y se fue, y vino derrotado, no pude nada con él. Luego fue otro, yo voy, ¿quién es usted? Orgullo, déjeme liberar. Iba y volvía derrotado. El otro, yo soy el demonio de la falta de amor. Yo siembro el odio y el rencor en las personas. Bueno, vaya usted. Iba derrotado. Y así fueron uno tras otro yendo. Fueron los de la carne, fueron los de las cosas materiales, los demonios del mundo. Y ninguno pudo. Y el pequeñito siempre en ese trayecto siempre decía, déjeme a mí. No, usted no tiene experiencia. Iban pasando los demás. Cuando se agotaron todos, dijeron, no, ya no tenemos ninguno a quien enviar. Y todos guardaron silencio y voltearon a mirar, y estaba ahí el demonio de chiquito. ¿Puedo ir? Y dijo, sí, vaya. Y fue, y volvió. Y dijo, ya está listo, es todo suyo. Y dijo, ¿cómo así? ¿Lo logró derrotar? Sí. ¿Y usted cómo se llama? Rutina. El demonio de la rutina. Entonces lo que estamos haciendo ahorita, este trayecto de consagración, es muy importante y no podemos caer en la rutina. Entonces tenemos que tener perseverancia, eso es como para animarnos. Y algo que sería bonito tener en cuenta, no tenemos la vida comprada, ninguno de nosotros. Hoy mismo nos la pueden pedir en un accidente, no sabemos, algo puede pasar. Pero el solo hecho de la intención de estar aquí para consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, si nos llegan a pedir la vida antes de concluir este trayecto, se dará como si lo hubiéramos cumplido, si lo hubiéramos hecho. Esa es la importancia de la intención sobre todo, ¿no? Entonces, la intención es lo importante en todas las prácticas espirituales. Ya lo hemos visto que el sentimiento es el estado más inferior del alma, los sentimientos, y los sentimientos son volubles. Entonces, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y como ya lo vimos, tenemos que dar ese paso rápido para hacerlo por caridad. Nos vamos a consagrar a la Santísima Virgen María no porque nosotros queramos, ni por un interés personal, sino porque ella quiere y ella lo necesita. Y ya para como esta pequeña introducción para volver a sensibilizar es, cuando a la Santísima Virgen María se le aparece el ángel, le pide de boca de Dios, de parte de Dios, como mensajero, permiso para engendrar en su vientre al Hijo de Dios. Le pide permiso. Constantemente la Santísima Virgen María nos está pidiendo a nosotros permiso para actuar en nosotros. Siempre que ella va a hacer algo a través de nosotros, nos pide permiso. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos ruidos espirituales y no la oímos. Entonces lo importante en la consagración, fíjense a lo bonito de esto, es que al consagrarnos a ella,
le estamos diciendo, ya no me tienes que estar pidiendo permiso para cada cosa porque yo te lo doy pleno. Entonces ella ya va a actuar con plena libertad en mi vida, sin estar pidiéndome permiso para todo. Ya se lo di. Esa es la importancia, dentro de muchas otras, de la consagración. Bueno, entonces vamos a la lección número 5. La lección número 5 es algo muy importante, es la tentación y el pecado. Para hablar de la tentación y el pecado tenemos que irnos al origen, al Génesis. Y la primera tentación y el primer pecado, pues tenemos que ir a los primeros que fueron las criaturas de Dios, que fueron los ángeles. Recordemos que todos los ángeles fueron creados, miríadas y miríadas y miríadas y miríadas que no alcanzan a abarcar toda la eternidad. Y miren lo importante de la angelología, de los ángeles. Cada ángel agota su especie. Por ejemplo, pongamos un jardín, que hay una magnolia, una margarita, una azucena, una rosa. Es como si cada ángel fuera una única rosa y agotara su especie. Solamente en ese jardín hay una margarita, hay una magnolia, hay una rosa, y así sucesivamente, un pensamiento, etcétera, etcétera. Una sola. O sea, cada ángel es único, como nosotros, cada uno de nosotros somos únicos. Y en los ángeles había miradas. Cuando Dios le propone y les presenta a todos el plan de Dios, que va a crear el hombre lo va a traicionar, va a enviar a su hijo, el hijo va a entregar su vida y luego se va a hacer menos que un hombre, se va a hacer alimento, sin dejar de ser persona. O sea, no, la Eucaristía no es una cosa, es una persona, no es algo, es alguien. Sin dejar de ser ese alguien y esa persona, se va a dejar moler, macerar, roer con los dientes. Hófage y jótrogon, como se dice en el griego, son los verbos, comer y masticar. Cuando les presenta todo eso a los ángeles no pueden con eso. Y sale uno, Luzbel, un ángel hermoso, de las primeras jerarquías. Las primeras jerarquías, acuérdense, son los serafines, los querubines y los tronos. Se dice que es de las primeras jerarquías. Muy hermoso. Él dice, nosotros, seres puros, perfectos, al servicio de esos hombres imperfectos, no serviré. ¿Quién como yo? Y en ese momento él se enfrenta con un ángel pequeño, Miguel, y Miguel, como cuando le van a pegar al niño en el colegio, busca la figura de un adulto mayor o un hermano, alguien más fuerte, en quien refugiarse y defenderse, y dice, obviamente, se refugia en Dios, y dice, ¿quién como yo? ¿Quién como Dios? A la respuesta de ¿quién como yo? Dijo Luzbel. En ese momento, Luzbel, sus alas y su figura se pierden, porque todos los ángeles son imagen y semejanza de Dios como nosotros. Él, sin dejar de ser imagen, pierde la semejanza. Entonces, al perder la semejanza, se convierte en Lucifer, uno de los príncipes del demonio, del infierno, y se lleva atrás de sí una cuarta parte de los ángeles. Y Miguel es ascendido a príncipe de la milicia celestial. Primera meditación. Un solo pecado, uno, no fueron varios, uno, de querer ser como Dios, de rechazar a Dios y de mirarse a sí mismo, hizo que se abriera el infierno y cayeran con él también miríadas y miríadas de ángeles. Ese fue el primer pecado. Como él sabía las consecuencias de ese pecado de soberbia, de querer ser como Dios, que en definitiva es tener la ciencia y decidir qué está bien y qué está mal por su propia decisión, como él sabía esas consecuencias, cuando es creado Adán y Eva, él empieza a tentar. Y miren lo particular de este relato. Cuando Dios Padre Creador crea del barro a Adán, ya había hecho la creación, él se siente solo, lo percibe solo, y de sus entrañas, o sea, la figura de la costilla no es solamente una figura ósea, la costilla está en la mitad del cuerpo, o sea, en las entrañas, o sea, de la mitad del ser, de él mismo, de la carne, de sus entrañas, saca Eva. Y él dice, esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, o sea, la coge con amor. Miren lo que va a decir después cuando venga el pecado.
Ahorita retomamos eso, quedémonos con esa frase que dijo Adán en la creación. No es la charla de hoy, pero en una encuesta se habla de todos los grupos sociales, económicos, espirituales, no está sesgado, a nivel general. Se le pregunta a los hombres y a las mujeres dentro del matrimonio y la vida de pareja de familia qué son las 5 cosas más importantes para unos y qué son las 5 cosas más importantes para los otros. Como no es la charla, no las vamos a decir, pero sí me voy a referir a la mujer, a las 2 primeras, no voy a agotar las otras ni la de los hombres. La primera de los hombres a todas las mujeres les da risa y eso lo dejo como manto ahí de puntos suspensivos para después poder hablar de eso. Pero las 2 primeras de las mujeres, tabulando y coincidencialmente son las menos importantes para los hombres y las más importantes de los hombres son las menos importantes para las mujeres. La primera más importante de la mujer que ella necesita en su hogar es cariño. Cariño. Eso es lo que más necesita. Y la segunda cosa más importante de la mujer es conversación. La mujer necesita comunicarse. La mujer necesita comunicarse. Se dice que la mujer más o menos tiene 8.000 palabras, digamos, en el día que agotar, por decir una cifra, y el hombre 3.000. Cuando el hombre agota sus 3.000 en el trabajo, llega a la casa y no habla porque ya las agotó. Pero las de las mujeres son acumulables. Si no las agotó en el día, el marido las tiene que escuchar cuando llegue. Porque obviamente no se va a poder agotar con los hijos. Con los hijos hay instrucciones o alguna cosa, pero ya agotar un argumento no lo hace. Entonces el demonio, como sabía que la mujer necesita conversación, pues se le fue primero a ella. Si se le va primero a Adán, como el hombre sufre de un mutismo, por lo general, callado, de pronto lo hubiera rechazado. Y entonces él se le va en la tentación, acuérdense que estamos hablando de la tentación, y lo que ya hemos dicho y lo volvemos a repetir. ¿Cómo se le va? Y le dice, ¿de verdad que no pueden comer de ningún árbol del paraíso? Ahí ya está la tentación, le está dando la vuelta y tergiversando las palabras reales y específicas y la instrucción que Dios dio. Y ella, ahí viene la primera falla de Eva que nos sirve a nosotros. Entabló conversación con la tentación, en este caso personificada en la serpiente, que era Satanás. Y ella dice, no, podemos comer de todos, menos del que está en el centro. Y el demonio ella ya cayó en la trampa, ya empezó a ser seducida por la tentación, siguió la conversación. Luego él le responde, no, eso no es cierto, y habla pasito para que Dios no lo escuche, asolapado, ¿no? Como si Dios no escuchara aún los pensamientos que nosotros tenemos. Eso no es cierto. Porque si tú comes de esa fruta, sabrás que está bien y que está mal, parafraseando, no es textual, pero quiero para dejar como esa idea. Serán como dioses. Entonces, ¿qué siembra? Ya entabló la conversación, entonces ya aró la tierra, ya la removió, ya causó curiosidad. Ahora empieza a sembrar la semilla, primero de la desconfianza, que es lo primero que hace la tentación, desconfiar de Dios. Lo que Dios me está diciendo no es cierto, dudo de lo que me dice Dios. La segunda semilla que siembra el demonio, y es la definitiva para su estocada final, es la semilla de mirarse a sí mismo y dejar de mirar a Dios. Entonces, ya que vamos a celebrar, pues nosotros no, pero mucha gente sigue con esa idea absurda de celebrar el Halloween, la fiesta de Satanás. Póngase el disfraz que se ponga la tentación. Siempre y en definitiva tiene una razón. Dale una patada a Dios y reniega de Dios y muérete, como en el libro de Job. Porque si uno le da una patada a Dios, reniega de Dios, ya está muerto. Entonces póngase el disfraz que se ponga la tentación, siempre tiene esa común, ese producto final. Es poner en el hombre la idea de darle una patada a Dios. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva con esto. Cuando ella come de la fruta, y vemos que la fruta y el árbol representan las 3 concupiscencias en las que nosotros somos tentados, la concupiscencia de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida, ya lo habíamos dicho,
de la carne, comerla, de la soberbia, quererse como Dios y saber que está bien y que está mal, y de los ojos, verla, admirarla, roja, deseable, jugosa. Ahí están todas las tentaciones. Cuando la come, le da después a Adán. Y Adán, como él es mudo, pues él come. Cuando llega Dios y le dice, ¿por qué se esconden? Porque ellos se vieron desnudos, ya, o sea, se vieron como son, vieron su pecado. Al principio no lo veían porque estaban puros. Recordemos que Adán y Eva también eran inmaculados, como criaturas eran inmaculados, eran llenos de gracia ahí. Y el plan era estar en el paraíso un tiempo y luego pasar a la visión beatífica para ser plenos de gracia. En ese momento se sienten desnudos, porque entró el pecado. Se rompe esa armonía que ya explicamos entre el espíritu, el alma y el cuerpo, y empieza a dominar las bajas pasiones, los sentimientos y los instintos que están instalados en la parte del alma, y se rompe esa armonía que está orquestando y dirigiendo el espíritu, que todo fuera en orden a Dios. Ahora en ese momento todo es orden a mí,